Profe, qué pena. ¿Ya? Aló. ¿Ahora me escuchan bien? Hola. Lo que pasa es que lo tenemos por el computador, pero no nos quiere coger el audio del computador. Uy, hay como retorno en el micrófono. Se escucha el eco. Sí, ahí tal vez sea por el volumen o no sé. Ya, profe, ya encontré el audio. Es que no me quería mostrar el audio. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos Ya, a es que Angie. no encontrábamos dónde activar el audio, qué pena. Ya vamos a presentar. Bueno, ¿y cómo es la dinámica? Bueno. ¿Cómo va a ser la exposición? Cuéntenos un poquito cómo la van a Nos vamos a desarrollar. intercalar entre las diapositivas para exponerlas. Sí. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profe. A nosotros nos correspondió el tema de las lesiones por electricidad, paro cardíaco, paro circulatorio y convulsiones. Como primer tema tenemos... ¡Ay! Espera un segundito, es que Cristina está marcando, profe. Sí, contestémosle. Yo acabo de hablar con ella. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pero contésteme. No, yo le pero corté. de seguro es para venir acá. Ya está espera, marcando atrás. espérame, ya entonces le contesto. Bueno. Lesiones eléctricas, paro respiratorio, paro circulatorio y convulsiones. Entonces vamos a empezar a explicarles sobre las lesiones por electricidad. Son aquellas lesiones que se producen por exposición indirecta o directa de la corriente eléctrica. Son relativamente frecuentes, casi siempre se deben a accidentes y en general son prevenibles. Las descargas menores producen un ligero cosquilleo o hormigueo que desaparecen en pocos minutos. Esta no afecta a la piel y no tiene mayor importancia. Cuando producen quemaduras en la piel, hay que tomarlas muy en serio, ya que el daño no se produce únicamente en el lugar de contacto, sino que puede afectar a otros tejidos u órganos por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Es decir, que si estamos haciendo un contacto directo con algún cable sulfatado, y si nos entra por ese brazo, es decir, por el brazo derecho, y nos empieza a circular la corriente ya por la parte derecha del cuerpo, podemos tener de pronto alguna afectación de, no sé, los pulmones, o los órganos, y pues busca salir por el pie. El tipo de lesiones abarca desde un discreto enrojecimiento en las zonas expuestas a la lesión hasta una destrucción masiva de los tejidos o incluso la muerte. Pues esto varía del nivel de tensión la cual circula en nuestro cuerpo en el momento que hagamos algún contacto directo o indirecto. Dice que las lesiones también actúan como conductor y estas producen contracciones bruscas a nuestro sistema muscular esquelético y pues esto nos puede generar también convulsiones, epilépticos y daños en distintos órganos, como lo decía nuestra compañera Angie. Las fuentes con más frecuencia que producen este tipo de lesiones son accidentes domésticos, los accidentes laborales y accidentes de fuente natural. Bueno, ya sabemos que los accidentes domésticos la mayoría es por desconocimiento, descuido, que no tenemos en las casas de muchos cables y eso. En las laborales pues también sería porque hay muchas personas que se confían, no llevan no cumplen con los protocolos para realizar los trabajos y pues ahí están esos accidentes que muchos han sido fatales tristemente.
Y ya las afectaciones, pues digo, los accidentes naturales ya tienen que ver con el rayo, que ya también hemos visto este año que han habido varios accidentes y muertes por los rayos. Este tipo de lesiones suele afectar principalmente a dos grupos de edades, a adultos jóvenes, que son debido a accidentes relacionados con el trabajo, como por ejemplo trabajadores de la construcción y electricistas en estos casos. Y también a niños pequeños, porque ellos suelen llevarse los dedos a la boca, cogen los enchufles, los chupan, entonces los cables que se encuentran, digamos, con empalmes o con aberraciones, entonces al ser dirigido hacia la boca del niño, eso hace que se le pase corriente. Las lesiones dependen de los dos tipos de corriente, tales como la alterna. Suele producir más accidentes y es más peligrosa que la continua. Y la alterna produce espasmos musculares, convulsiones y alteraciones del ritmo cardíaco, no pudiendo separarse la víctima del contacto eléctrico con el riesgo de perder el miembro con el que sujeta el contacto. Esto es lo que produce la corriente alterna. Y la continua suele producir una contracción muscular única e intensa que hace que la víctima salga despedida alejándose del contacto con la corriente, pero aumenta la probabilidad de sufrir traumatismos, es decir, pues si ya la tensión es bastante grande, la puede impulsar a la persona hacia la parte de atrás y tener algún tipo de golpe y pues ese golpe pues fracturas, lesiones graves y también dependiendo del golpe la muerte. Bueno, tenemos las lesiones que se pueden presentar en una electrocución, que son entonces el paro respiratorio, el paro circulatorio y las convulsiones. El paro respiratorio se dice que cuando se presenta esa lesión debemos tener en cuenta que el cerebro solo puede subsistir sin oxígeno de 3,5 a 5 minutos aproximadamente. Después de este tiempo puede ocasionar daños cerebrales irreparables. También consiste en la suspensión del suministro de oxígeno de la sangre a nivel pulmonar que ocasiona la muerte de los tejidos. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, el choque eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia de ello los pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni para expulsarlo. Este efecto se produce a partir de los 25 a los 30 miliamperios. ¿Qué quiere decir tetanización? Es una contracción muscular que consiste en la anulación de la capacidad de veación muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Los músculos de las manos y los brazos se contraen sin poder relajarse. Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 miliamperios. Las medidas a tomar los primeros auxilios que debemos prestar en caso de paro respiratorio. Como primera medida tenemos que apagar la fuente de electricidad, que de ser posible. Separar a la víctima de la corriente eléctrica con cuidado de no tocar el conductor. También es importante pues mantener la distancia con la persona que presenta el accidente para no ser también electrocutado, ¿no? Llamar al 911, bueno, en este caso menciona el 911 que es el servicio de emergencia, pero ahorita les vamos a dar los números que tenemos acá en caso de accidente o de emergencia, porque pues el 911 a nosotros no nos sirve acá, o algunos números locales de emergencia. Evitar mover a la persona que haya sido afectada por una electrización, a menos que de su vida corra riesgo eminente, y hacer reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación como respirar, toser
o moverse. Es importante tener en cuenta que si no tenemos los conocimientos requeridos para hacer unos debidos primeros auxilios, es mejor pues esperar a aquella persona que tenga la capacidad para poder hacer la reanimación. O sea, nosotros los pasos primordiales es proteger al accidentado, a la persona, ¿sí? Tratar de, como dice, bajar los fusibles y alejarlo, tratar de alejarlo de la corriente. Avisar al número de emergencia y pues socorrer. Esperar a la persona que tenga la capacidad y los conocimientos para poderlo socorrer, en este caso, diría yo. Perdón, Señora. Señora. en ese caso, bueno, mucho gusto, mi nombre es Mónica y soy enfermera. En este caso, cuando son primeros auxilios, se hace 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos. Sí, señora. Listo. Para el paro Respiratorio, respiratorio, ¿sí? Sí, igual. Señora. Eso es lo bueno de siempre contar con alguien que tenga esos conocimientos. Digamos, usted que ya es enfermera, entonces lo bueno es que si llegase a haber un accidente eléctrico, entonces usted podría más fácil, con más conocimiento, coger y auxiliar a la persona. Pero pues ya nosotros en nuestro caso, pues no. Entonces, digamos, cubriríamos las primeras partes mientras llega, en este caso, una enfermera o alguien que ya lo auxilie y lo lleva al hospital. En ese caso, pues ustedes pueden llamar a la línea y la línea les da conocimiento a ustedes y dicen ustedes si tienen, si o no aceptan de dar ese apoyo. Si no, pues ustedes solamente solicitan la emergencia. Ah, bueno, listo, gracias, compañera. Al igual Conocimiento más recuerden, para el día de hoy. al igual tengan en cuenta que nosotros vamos a realizar también un simulacro. Entonces la idea es que nosotros nos entrenemos también en los primeros auxilios en el simulacro. Primeros auxilios. Sí, eso es algo buenísimo porque pues uno no está exento de presentar en cualquier momento en el ámbito laboral o también en el ámbito personal acá, doméstico, un vecino o algo y pues uno que sin saber, sin tener esos conocimientos, pues uno dice qué hacer, pero es muy bueno el simulacro porque ahí vamos a aprender pues más. Sí, claro, es que los primeros auxilios son importantísimos. ¿Ustedes vieron ¿Quiénes de ustedes vieron el video que envié hace unos 15 días aproximadamente acerca de la caída de los rayos? Era un documental. Entonces ahí ¿La caída de los rayos? Sí, que entrevistaban a personas que habían recibido descargas de rayos. No, profe, yo no lo vi. ¿No la lo verdad, vieron? Vamos a volverlo a compartir. Entonces, ahí pues se ve dan como 3 o 4 casos de personas que recibieron descargas de rayos. Entonces, en el primer caso, pues fue una persona que estaba pues al aire libre, como en una montaña, con muchas más personas, como con 20 o 30 personas. Y el rayo le cayó a una y se afectaron como las 4 o 5 personas que estaban cerca de él. Pero entonces, a la persona como tal que le cayó el rayo, pues rápidamente le brindaron primeros auxilios y en el documental entrevistaron, ya fue a la médica que lo atendió en la clínica y que le hizo la cirugía y todo lo que correspondía, pero pues la cirujana decía que realmente la vida no se la había salvado ella. Ella dijo, yo como cirujana hice lo posible y pues afortunadamente se salvó, pero no fui yo la que le salvó la vida, fue la persona que le dio los primeros auxilios. Realmente fue esa atención la que permitió que llegara acá con posibilidades de sobrevivir. Entonces también por eso ustedes lo saben, porque eso está en las guías, que vamos a tener ese simulacro tanto para la parte de primeros auxilios como para la parte del manejo del incendio, ¿no? Del fuego. Listo también. Listo, continuemos. Bueno, profe. Bueno, seguimos. Paro circulatorio. Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, impide
la actuación de los músculos de los pulmones y la respiración. Se manifiesta por inconsciencia, ausencia de pulso, ausencia de ruidos cardíacos, ausencia de respiración, palidez y cianosis. Medidas a tomar. Comprende 3 pasos. Abrir la vía aérea, restaurar la respiración y la circulación. Cianosis es cuando la persona presenta las uñas o la piel, los labios morados o azules. Chicas, la plataforma está pidiéndonos tiempo. Entonces, Ok. ¿Cortamos? antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, entonces salimos e ingresamos nuevamente. ¿Listo? Ya saben, por el mismo link. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a desconectar a la 1, a las 2 y a las 3.